Bueno, buenas tardes. Efectivamente, la idea es que la presentara la doctora Amaro, porque hay una cosa que está clara en este mundo de la ecografía, es que tenemos que ir haciendo relevos y relevos de calidad. Y entonces, bueno, pues incluimos gente mucho más joven en el grupo y les damos estas oportunidades. No obstante, bueno, pues ha habido un contratiempo y espero por lo menos poder representarla dignamente. Este artículo, que como dice Virginia, fue el primero, digamos, que se consolidó en el grupo multicéntrico. Realmente, si hay algo que caracteriza al grupo, y lo entiende todo el que ha estado aquí hoy, es la energía de Virginia. Es decir, Virginia es como un motor que nos va como impulsando a todos, que nos va de vez en cuando manda un mensaje de esto de seguimos aquí, y es la que es incansable frente a esta odisea que es intentar publicar algo y que el editor te lo devuelva 500 veces y la 501 con la misma energía le devuelve ¿no? Y algún yuppie le devolvemos el este. En cuanto a lo que sería la prueba en sí, mucho del artículo ya se ha comentado hoy, es decir, que hay cosas que si veo que se van a repetir, pues ya no se las diré. El objetivo está centrado en aquella paciente de la unidad de reproducción que buscamos un origen tubárico o descartar un origen tubárico. El origen tubárico, básicamente nuestra especialidad lo encontramos sobre todo en pacientes que tienen endometriosis, que han tenido enfermedades pélvicas inflamatorias o cualquier otra patología que pudiera afectar a la laxitud o a la unión entre tejidos en la pelvis, las cirugías pélvicas, los úteros miomatosos también por oclusión, es decir, son pocos los casos de afectación tubárica, pero esos son, digamos, nuestras pacientes dianas. ¿Frente a qué nos comparamos como técnica? Pues el gol estándar, ¿no?, que dijimos esta mañana, la laparoscopia, y nuestro archienemigo, que es la histerosalpingografía, que está en el campo de la radiología. Sí, bueno, es nuestro oponente a batir, ¿no? Frente a eso, que son pruebas que ya hemos dicho que aunque sea algo el estándar, a nadie se le ocurre hacer una laparoscopia para valorar una permeabilidad tubárica, o por lo menos en mi centro lo que se hace es aprovechar otra serie de cirugías y ya ni siquiera eso, porque lo que hacen es esperar a ver el resultado de esa laparoscopia y hacerlo a posteriori. Y en cuanto a la histerosalpingografía, pues quizá lo peor que la peor imagen que tiene es el dolor, la irradiación y el contraste yodado. Frente a eso aparecemos, digamos, con lo que sería nuestras histerosonosalpingografías. Primero empezó lo que dijimos, Halcosí, y esto ya empieza a ver la ventaja de que el ginecólogo es el que la gestiona. Hay una autogestión eficiente de tus agendas, de tus pacientes, de tu propio tiempo, tus acortamientos de tiempos y demás. La ecografía para todos es una técnica rutinaria. No hay ginecólogo ya hoy en día que no tenga un mínimo ecógrafo en su consulta. Y te da una ventaja, y al tener ahí a la paciente que te cuenta su vida, su historia ginecológica, y con la ecografía no solo ves las trompas, es decir, ya te haces un contexto, una situación de si tiene una endometriosis o no, cómo está el útero, los ovarios, es decir, aporta una información muy, muy global. El Jaico ya hemos dicho, no voy a entrar otra vez en lo que hemos dicho esta mañana, lo del aire sorosalino, el sonovio ecovis, y aparece el Hyphosy. El Hyphosy, que aporta de ventaja que ya no es tan líquido, es más viscoso, se llena más lentamente la trompa, pero como toda técnica que entra, tienen que empezar a salir estudios con calidad y con evidencia de pues de aspectos como puede ser la tolerancia, si es reproducible o no, y para todo eso necesitamos evidencia, y esta es nuestra pequeña aportación con este estudio. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo la practicabilidad, la tolerabilidad y la seguridad de la evaluación por ultrasonido de la permeabilidad tubárica con espuma. Los 5 centros ya los conocen ustedes. Todos aportamos un número tal de pacientes que ya verán luego que sumamos una buena N, y además es como el primer estudio multicéntrico que sale de centros españoles que trabajan pues prácticamente de forma similar. La paciente estudio eran las nulíparas, que tenían al menos 6 meses de infertilidad y que no tenían una contraindicación para una inseminación artificial. Y el resultado, digamos, en función del resultado de la prueba, si había una obstrucción bilateral, por lo menos en casi prácticamente todos los centros, esto ha ido cambiando, se han ido haciendo más restrictivos,
si había al menos una trompa permeable, iban a inseminación artificial y si no, ya se iban a FIP. Hoy en día, no sé ustedes, la tendencia en nuestro centro incluso es una trompa permeable FIP. Es decir, hemos cambiado en 6 años, el paradigma se ha modificado, ¿no? Ya dijimos antes, ya no voy a repetir, en cuanto a la técnica, ya Virginia incidió en ello, el mejor momento, ¿no? Que era en la fase folicular tardía, con antibióticos. Lo de la buscapina es más o menos, nosotros buscapina nunca hemos utilizado, pero es verdad que tiene una base teórica. No voy a recalcar las mismas sondas que se dijeron antes. Nosotros en sondas, sí es verdad que al ser un hospital público, ahí cualquier sonda que utilices te va a afectar en el cálculo de la costo-eficiencia, entonces eso sí nos lo miran con mucha lupa. Y ideal sería la antirreflujo. Ahora vamos a intentar meter la de Carmina. Vamos a ir a saco lo siguiente. Y bueno, ya hemos dicho, nosotros, personal mínimo es un ginecólogo y una enfermera. La enfermera, que aparte de montar la mesa, hace la preparación del líquido, y que además, por lo menos desde mi punto de vista, y lo pongo muy en valor porque yo tengo una enfermera de ese estilo, es un acompañamiento y un cuidado de la paciente, que además todos tenemos contacto con pacientes de la unidad de reproducción, por lo menos en mi entorno, son pacientes psicológicamente muy tocadas, son señoras con un perfil emocional muy lábil y bueno, que realmente la consulta es más psicológica casi que ginecológica, y esta, por ejemplo, nuestra enfermera es un apoyo y una labor que yo creo que nos ayuda a disminuir el EVA, lo tengo clarísimo, que ella es parte de que ese EVA a nosotros no nos salga por encima de 2. El apoyo, por supuesto, ecográfico, aunque te dicen que con cualquier ecógrafo, nosotros tenemos claro que tenemos que tener un ecógrafo bueno, porque no solo estamos haciendo esta técnica, estamos valorando la pelvis o estamos valorando toda la patología asociada de la paciente. Los cortes, pues ya vimos que cada uno tiene su metodología. Lo bueno es ser siempre sistemático y hacerlo todo de la misma manera. Además nos vamos enseñando unos a los otros igual. Podemos utilizar los cortes transversales, longitudinales, barridos, siempre mucho barrido, mucho vídeo. Y el 3D, como se dijo hoy, no es esencial, pero sí que aporta información, y además guardar volúmenes siempre está muy bien para luego navegar a posteriori, porque es cierto que cuando a esa paciente la pasa a un tratamiento y no van las inseminaciones, pues siempre intentamos volver a ver esos vídeos con la gente de reproducción y ver si en algún momento hubo algún fallo. En cuanto a la valoración del dolor, lo hacemos con una escala visual analógica. Nosotros, por ejemplo, en vez de esta, utilizamos una que tiene unas caritas que van desde el verde al rojo intenso, y le preguntamos a la señora con qué carita se identifica, y ellos ven debajo pues su número, y siempre incidimos en que no es los nervios, sino que nos diga que realmente lo que es el dolor en sí en el procedimiento. Hay veces que el dolor se relaciona más con la canalización cervical y hay otras que es con el paso de la espuma. Ahí hay que diferenciar un poquito. Entonces nuestro objetivo, ya dijimos que era el dolor, ver también qué método de canalización utilizábamos a nivel de cada centro, qué complicaciones teníamos tras la técnica, aquellos efectos adversos, y qué porcentaje de permeabilidad teníamos y cuánto volumen habitualmente utilizábamos. Y de forma secundaria, bueno, pues también intentar contrastar lo que sería la dificultad de canalización con el tipo de canalización que se realiza y el dolor, y también si dolían más las permeables o no permeables. El análisis estadístico está más que contrastado, y en cuanto a resultados, entre todos los centros obtuvimos 915 pacientes, que son ya bastantes pacientes. Si en algunos vimos que no estaban completos los datos respecto a algún evento o algún objetivo específico, pues lo quitábamos. No quitábamos la paciente completa, quitábamos la paciente del objetivo que intentábamos buscar. Nosotros, estas pacientes tenían una edad media de unas 34 años. Supongo que eso es lo habitual si tenemos en cuenta muchas veces el tipo de entorno o el ámbito, si es público o privado. Por lo menos en nuestro centro han ido reduciendo tanto que ya vamos por 39, casi 38 años límite la aceptación de pacientes. Si ya nos vamos a unas INSE, todavía más bajo, porque ahora intentan que por encima de 36, 37 vayan a FIP, si no directa, ya buscan un motivo para mandarla de alguna forma, ¿no? Y el índice de masa corporal también lo tenemos por debajo de 30,
porque es un límite para remitir las pacientes a la unidad. Es decir, si no descienden por debajo de 30, no se pueden ni siquiera valorar en la unidad. No sé, cada uno supongo que en nuestro ambiente también nos llegan luego embarazadas con 45, 50 y con índices de 60. Es decir, que supongo que en otros ámbitos sí que eso no es un inconveniente. En cuanto a el dolor tenemos... no sé si, o sea, nosotros tenemos el dolor lo consideramos entre leve, moderado y severo. Y en este caso, por ejemplo, teníamos que espérate, lo voy a poner, no sé si era aquí, bueno, lo que es la instilación. Con 4 mililitros de media ya considerábamos que teníamos bastante resuelto la técnica. En cuanto a la canalización cervical, casi todos, yo creo que prácticamente más del 80% utilizamos lo que sería una sonda nasogástrica. Luego tendríamos lo que es el catéter de inseminación y por último tendríamos lo que sería el POSI. Nosotros es verdad que por lo menos los que nos dedicamos solo al terreno de ecografía, quizás somos menos finos en ese sentido, o no creo que seamos menos delicados, sino que tenemos como menos obsesión por el tema del endometrio, de las contracciones, y entonces no nos molesta utilizar un forceps de POSI, no nos molesta una serie de técnicas o tracciones que en una unidad de reproducción lo tienen como más, no sé cómo decirlo, es como si fuera un santuario que no puedes entrar, porque quizá lo tienen con esa visión de la transferencia, ¿no? Es mi visión de esto, ¿no? Que no haga contracciones, que el útero no se moleste, pero sí, es que hoy solo es la eco, es decir, de aquí al procedimiento faltan 2 meses, ¿no? Pero nosotros sí lo utilizamos, no tenemos ningún problema. Está, sí, estigmatizado, exacto. Y como nosotros encima ahora lo estamos haciendo con la unidad de reproducción, todavía más, vienen y como, ¿qué hacen? No toques el force de POSI. Entonces, en cuanto a la permeabilidad tubárica, tuvimos una permeabilidad bilateral en el 70% de los pacientes, con una unilateral, solo ver una trompa permeable en el 20% y muy poquitos, y son muy pocas las pacientes que consideramos obstrucción bilateral. Es verdad que, como me preguntaban antes, por lo menos al inicio, cuando no lo tienes muy claro, repites la prueba, que decían antes, oye, que sí, bueno, pues quizás en los primer año que estás un poco más insegura de ti mismo, sí que la puedes repetir, pero ahora mismo si ves una bilateral es una obstrucción y va a fin, ¿no? En cuanto al dolor, nosotros la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque la media de dolor de 0 a 10, en una escala de 0 a 10, es de 2, ¿de acuerdo? Un dolor leve, moderado, sobre todo, leve en el 60 y tantos %, es decir, entre leve y moderado superamos el 90% de las pacientes. Y solamente hay un porcentaje, un 2% de pacientes que hablan de dolor severo. Intentamos mirar si se correlacionaba, por ejemplo, con el tipo de canalización. Y sorprendentemente vimos que el forceps de POSI, que es el que nosotros tenemos como más estigmatizado, no está tan en relación con el dolor severo como el leve, porque el pensamiento es que si tú rectificas lo que sería un ángulo muy acusado, pues entra de forma más fácil el catéter, la cánula, y la paciente no nota tanto el dolor, mientras que si el ángulo acusado tú intentas canalizarlo y vas contra la pared con la cánula, pues la paciente nota más dolor. Fue un poco la sorpresa un poco en ese aspecto. En cuanto a efectos adversos, muy poquitos, es decir, y poquitos, que son 2 cuadros vagales y una infección urinaria, 2 cuadros vagales que se reponen allí en consulta sin necesidad de mayores medidas ni medicación, y una infección urinaria que es la que se trata con antibióticos. Una cosa que luego veremos como limitación es que nosotros no registramos efectos a medio plazo, pero tampoco nos los notifican, o por lo menos mi impresión, nosotros somos un único hospital para toda la provincia, un hospital público, y prácticamente el único donde se hace esto. Como ingresan las pacientes que tienen alguna complicación, pues desde que ingresa alguien nos lo comunican, y en 6 años no hemos tenido, toco donde sea,
ni una enfermedad pélvica inflamatoria, ni un efecto adverso importante. Y al resto le pasa igual, porque hay un feedback. Entonces, bueno, como técnica en sí, en el capítulo ya que entramos de discusión, pues es una técnica muy tolerable, una baja tasa de fallos ya sean bien porque no se canaliza o porque no llegas a quedarte satisfecho con la visión de las trompas. De aquellos que tienen, que refieren poca tolerancia o dolor, es dolor leve, en su gran mayoría, moderado como mucho, y efectos secundarios, por lo menos hasta el día de hoy, no podemos contarlo. Lo que hablábamos de la tasa de fallos, en algún momento nos llegamos a plantear en el grupo, oye, ¿ustedes cuántas veces no han entrado a canalizar? Y nosotros fuimos diciendo 0, 0, 0 hasta que el año pasado no pudimos canalizar. Una dijimos, bueno, ya nos llegó la señora, ¿no? Ni con misoprostol, o sea, era una cosa de que... Y eso es un dato que no es negativo, porque si realmente te pasa en ese momento y no en la transferencia o no en la inseminación, pues yo creo que es una ventaja, o por lo menos mi gente de reproducción me lo transmite como una ventaja. Vienen ellos y ya notan en la historia de la paciente con problema para canalizar, ya está, pues ya la tienen tipificada. ¿Por qué puede ocurrir? Pues por una propia estenosis cervical, esos ángulos tan marcados, o por una cirugía o una infección previa, y a veces malformaciones. Nosotros, el que tuvimos fue una señora que no tenía nada de esto, con lo cual no es inesperado, ¿no? En cuanto a la permeabilidad tubárica, lo que decíamos, solamente encontramos oclusión bilateral en 36 pacientes, es decir, un 4% prácticamente de las pacientes. Bueno, en este caso, no sé, es un tema que teníamos constancia de que era así, y que son estos que dijimos que en su gran mayoría, como era el inicio de los estudios, se repitieron, es decir, que están totalmente confirmadas que eran obstrucciones bilaterales. En cuanto a la tolerabilidad, volvemos a repetir que el EVA era de 2, un EVA de 2 con una baja proporción de dolor intenso. O sea, el darle previamente la buscapina teóricamente también disminuye la contractilidad uterina y por tanto el dolor, o sea, la respuesta dolorosa. Eso quizás es una de las teorías. Luego hay centros donde previamente se hace como una preanalgesia con ibuprofeno o paracetamol y codeína. Eso también puede ser discutible, igual que lo del antibiótico, pero que duda cabe que psicológicamente la señora ya viene también tranquila porque se ha tomado su calmante, ¿no? Bueno, esto en realidad es la comparativa entre lo de siempre. Si con quién te comparas, pues con aquella técnica que quieres quitar de la cartera de servicio, que es la histerosalpingografía, perdón. La histerosalpingografía en una sala de radiología, les aseguro que tiene una media de EVA de 5 superior, por lo menos en nuestro entorno, que fue uno de los motivos que también nos apoyó a la hora de hacer el cambio. No es lo mismo un 1.7 de media en una histerosono que un histerosalpingo, que son casi el doble, como 4 de valoración de la paciente. Y lo que hablábamos antes en cuanto al tema del dolor, que nos dimos cuenta que la pinza de POSIT caía en el dolor leve, cosa que, bueno, pues en ese sentido quizá a priori uno piensa que no, que el hecho de pillar el cuello y hacer una tracción tiene que ser más sensación de dolor, y en este caso a la señora, digamos que le evita un dolor mayor. En efectos secundarios, el que tengamos poco, bueno, pues probablemente tenga que ver, por un lado, la asepsia que utilizamos en el procedimiento y esa seguridad, digamos, que tenemos. En este caso, nosotros lo que proponemos es que se precisa mayor número de estudios con una mayor evidencia para hablar de seguridad y la técnica de procedimiento. Mientras que los componentes de la espuma sí que hay ya bastantes estudios que hablan de que no hay alergias ni que hay reacciones en ese sentido. Volvemos a nombrar ese caso que hemos dicho esta mañana de la vasculitis, del paso vascular, pero que realmente, pues eso, que había un solo caso que se hubiera informado y que tampoco no había una evidencia ni siquiera de correlacionar causa-efecto, ¿no?
Entonces, digamos, ¿qué ventajas entendemos que ha supuesto el hacer un grupo multicéntrico y un estudio multicéntrico? Bueno, lo primero, que recopilamos un alto número de pacientes, y eso incluso nos lleva a plantearnos que nuestros datos pueden ser muy ciertos en todo lo que hemos hablado, pero que también nos empieza a crear controversia sobre determinados aspectos, que será el siguiente paso que empezamos a discutir, lo de premedicar o no a las pacientes, lo de el tema de los antibióticos, toda la parte de la analgesia. Y otra cosa que es interesante es lo del tema de los embarazos, que ya nos va a hablar ahora Carmina, sobre los embarazos tras el procedimiento. Es cierto que nosotros tenemos un hándicap, que no sé si mucha gente tiene, un hándicap, bueno, ya verán qué hándicap, que es que no tenemos lista de espera para la parte de reproducción, y entonces el paciente que sale, ya sale con su indicación para la siguiente regla, empezar el ciclo, entonces no nos da tiempo de tener claro si nosotros tenemos embarazos espontáneos. No esperamos ansiosos que llegue agosto o septiembre, que cierran el laboratorio, para ver si en esos meses las pacientes se embarazan, porque no tenemos otra forma, no hay manera de comprobarlo, ¿de acuerdo? Limitaciones. Bueno, pues las pérdidas de pacientes, y lo que hablábamos de el seguimiento a medio plazo. Como no es el objetivo del estudio, pues no se hizo ese seguimiento. Pero no sé si será o motivo de otro estudio posterior, o realmente nos quedamos tranquilos en el sentido de que si nadie me ha hecho un feedback negativo, es que ese no existe, ¿no? Y como conclusión, que decimos, bueno, que los datos son tranquilizadores, que apoyan la técnica para el uso clínico generalizado, que es un procedimiento factible, bien tolerado, ambulatorio y seguro, y que por lo menos en las mujeres en la evaluación inicial es de primera línea frente a cualquier otra prueba radiológica. Y bueno, esta foto que pone aquí Ainara es una foto donde se ve pues una imagen muy bonita de mi tierra, donde mezclamos Gran Canaria en primer plano, Tenerife al fondo con el Teide, y que bueno, nunca hemos estado más cercanos, ¿no?, que durante la pandemia. Muchas gracias.